Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a nuestro programa número 24, la página 24 de Librosfera. ¿Cómo están? Tenemos invitado hoy día. ¿Cómo está Rodrigo? Todo bien, David. Bien, todo bien. ¿Tú bien? Allá en Osorno te iba a decir, en Valdivia. Oh, hermano, voy a editar esa parte, ¿ah? O sea, no puede haber nada más humillante para un valdiviano que le digan que es osornino. Bueno, ¿Cuál estamos es bien. el problema que tenemos político? ¿Un problema social? ¿Qué tipo de problema tenemos con Osorno? Lo que pasa es que Osorno no existe. Mejor me quedo calladito porque creo que Alfonso, no sé, Alfonso, tú naciste en Osorno. Le aprovechamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Alfonso Cervec. Ya lo presentaremos como corresponde, ¿no? Pero primero, ¿eres osornino, Alfonso? Mira, sí, soy osornino, pero es una circunstancia de la vida apenas, porque mi papá era valdiviano y yo, además, toda la familia Cerve que era de Valdivia, y yo viví 6 años en Valdivia, razón por la cual ya no puedo entrar a Osorno. Tengo demasiado olor a valdiviano. Eso, además, acá en el sur, la ciudadanía se transmite por parte del padre. Exacto, claro. Así es que en estos momentos soy algo así como un osornino en el exilio. Eso es. No, pero nosotros te consideramos valdiviano, ¿no? Eso me parece. Eso es. Bueno, hoy día, como pueden ver todos nuestros libropensantes, tenemos un invitado muy especial, Alfonso, que hemos estado en Alfonso en varias reuniones y conversaciones y nos conocemos hace un montón de años, Alfonso. ¿Cuánto? 15 años más o menos. Un poquito más que eso. Yo, un poquito más que eso. Éramos distintos, hace 15 éramos años. Distintos. Éramos más distintos. Ingenuos. Amén. Amén. Bueno, quiero contarles que Alfonso, doctor en física, ¿no? Profesor de la Universidad Santa María nunca me acuerdo si Santa María está en Viña o Valparaíso. Valparaíso. Y es ¿cómo decirlo? Para mí es un gran amigo, tremendo amigo, y además compartimos aficiones, lecturas, estudios, invocaciones, etcétera, que también compartimos con Rodrigo. Así que, bueno, y ustedes también se conocen, hemos estado juntos más de alguna ocasión. Y la razón de por qué Alfonso está acá no es solo para hablar del telescopio James Webb. No, el otro día vi un documental maravilloso del James Webb, qué impresionante, así como casi me corrieron las lágrimas al final. Pero es porque la semana pasada, Alfonso, te voy a comentar que con Rodrigo estuvimos defendiendo la fe. Estuvimos hablando de la apologética. La verdad es que repasamos la apologética acerca de qué se defiende, es posible defender la fe y mostramos varias ideas, ¿no? Varios aspectos de lo que significa la famosa apologética, hablamos de algunos autores, nosotros mismos nos preguntamos si defendíamos la fe o no. No nos preguntamos eso, Rodrigo, ¿sí? No, parece que no, eso no. Bueno, y dentro de todo ese espectro de conversaciones dispersas y llenas de tos que tuvimos la semana pasada, que la semana pasada estábamos litósfera, nos preguntamos acerca de el tema de ciencia y fe, por hermano, ¿no? El tema de ciencia y fe, y dijimos, ¿quién mejor que un hombre que conoce desde lo más grande del universo hasta lo más pequeño de la materia, ¿no?
Así que dijimos, Alfonso es el hombre. Oye, pero no, nos enteramos, Emir, también que en tus tiempos de apologeta también hacías defensa de física, de ciencia, sin haber leído ni siquiera la revista Ciencia. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza, no digas, no digas eso, porque leí, Alfonso, yo leí El colapso de la evolución. Ah, ya, perfecto. Y se ríe más encima, más humillante todavía. Sí, yo creo que mejor continuemos, que No esto sé. no va a Sí. resultar bien. O sea, claro, qué vergüenza. O sea, Yo, después de eso, ¿qué quieres que te diga? no hay argumento. Oye, pero así como yo, muchos jóvenes mozuelos, uno los ve defender la fe en las redes y desde muchos aspectos de la ciencia, cuando la mayoría de los que yo conozco que defienden la fe, era lo que hablábamos con Rodrigo, Alfonso, sobre el tema de las traducciones bíblicas, ¿no? Hay gente que con una desfachatez, ¿no? Mira, ahí está tu hijo. Ahí apareció. que con una no sé si decir desfachatez, ¿no? Pero se ponen a hablar de traducciones bíblicas y decir esta traducción bíblica está mala, y me acuerdo cuando la NBI le dieron como bombo en fiesta, hermano, que lo mínimo que dijeron era que el que estaba detrás de la NBI era el dueño de Playboy. Yo dije, ahora entiendo por qué la traducción del Cantar de los Cantares de esa versión, po. Pero uno esperaría que la gente que habla de eso siquiera tuviera un semestre, ¿no? Un semestre de lenguas bíblicas por lo menos, pero muchos no tienen ni eso, por mal. Entonces, A lo menos que conozca el Aleph Bet. por lo menos, ¿no? Claro. Por lo menos que conozcan el Aleph Bet, alguna cosa. Así que aquí estamos contigo, por hermano, ciencia y fe. Mira, con el tema que estabas tocando, yo creo que he cometido los mismos pecados de juventud, ¿no es cierto? Lo que me queda dando vuelta y la gran duda que tengo es si ha quedado registro de eso o no. Porque mientras no haya registro, está todo bien. Sí, bueno, es verdad. Es cierto, es verdad. Es posible, no sé, Rodrigo, no sé si quieres partir tú. No, solamente bueno, darle la bienvenida a Alfonso. Estamos súper contentos que estés con nosotros, Alfonso, hoy. La verdad es que necesitábamos una persona seria que viniese a dar el toque académico acá al programa, porque entre los dos viejitos de los Muppets no funcionaba mucho esta cosa. ¿Ah? Alfonso, no sé si nos puedes comentar un poco de tu experiencia precisamente en este ámbito que estamos iniciando, que es el tema de ciencia y fe. ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿En qué has trabajado en ello? Con total libertad, Alfonso. Ya, ok. Es un viaje súper complicado porque la relación entre ciencia y fe para mí es un problema en el sentido de un tema sobre el cual pensar y tratar de resolver desde mis 11 años. Yo recuerdo los 11 años haber estado pensando, bueno, yo en ciencia estoy aprendiendo tal cosa, en las clases de religión en el colegio estoy aprendiendo estas otras cosas. Y no parecen muy compatibles, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y yo en ese momento no era una persona, era un niño con inquietudes religiosas, pero no alguien que estuviera en un ambiente especialmente religioso, ¿no? Yeah. Y también tenía mis inquietudes científicas, siempre me gustó saber y yo devoraba libros y todo lo demás. Entonces tenía esa inquietud. Y recuerdo partidos de tenis en la calle, como jugábamos en los 80, con algún amigo mucho más religioso que yo, y conversábamos estos temas y los discutíamos, y mientras los discutíamos, las pelotas iban cada vez más al cuerpo. Entonces, fue así que aprendí que era un tema conflictivo en realidad.
Y luego, bueno, después entré a la universidad. En la universidad el ambiente es mucho más, o sea, racionalista, claro. Aprendí la ciencia tal como es, ¿no? Y cuando estaba en mi último año de licenciatura, se me ocurrió eh, volver a pertenecer a una institución religiosa formalmente. ¿Mm? Y me torné un adventista al séptimo día. Y al poco andar, pero ya después de bautizado, entonces ya dentro, me di cuenta que eran profundamente creacionistas. La iglesia adventista es profundamente creacionista. Y ahí estaba yo con toda mi formación en física, en un ambiente súper, 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 súper creacionista. Y claro, empecé a darle vueltas al asunto, traté de ver si habían posibles puntos de convergencia. O sea, y yo hice mi esfuerzo. ¿Ya? Traté de defender, pasé por mi etapa de apologética también, digamos. Y luego, conversando con amigos, con colegas de varias áreas, yo me reconozco un completo ignorante en biología, en geología, pero uno tiene amigos, ¿no? Entonces uno conversa y uno aprende de los amigos. Y uno se da cuenta que, bueno, hay cosas que no son defendibles, digamos, y el creacionismo clásico yo creo que no es defendible nomás. ¿Ah? ¿Podría Alfonso, en una frase, explicarle a la gente qué sería el creacionismo clásico? El creacionismo clásico es la idea de que el mundo tal como lo vemos hoy día fue creado en 7 días literales de 24 horas con las mismas horas que nosotros medimos hoy día, y que las especies animales fueron todas creadas tal como son hoy día. Se aceptan, en la mayor parte de los creacionistas hoy día aceptan lo que llaman microevolución, lo que sería la adaptación de especies, pero no la creación de especies a partir de otras. Y en lo cosmológico hay divergencias dentro de los creacionistas. Hay muchos que defienden una Tierra joven, una Tierra que el planeta Tierra tiene 6.000 años, y algunos dicen que el universo entero tiene 6.000 años. Y bueno, esa versión de creacionismo no es defendible, ¿no? Ok, pero tú dijiste en un momento que igual defendiste en algún momento, siendo ya físico, defendiste esa posición. ¿Cómo se defiende esa posición hoy día? Bueno, o sea, tú dices, uno resalta las dudas posibles, ¿no? Las dudas posibles. O sea, al final la ciencia es siempre provisoria, lo que es cierto, la ciencia es siempre provisoria, y es posible que estemos malinterpretando datos. A lo mejor hay datos que se pueden interpretar de otra manera. Por ejemplo, yo he escuchado de astrónomos profesionales que son creacionistas, que defienden que el corrimiento hacia el rojo de la luz que recibimos de las galaxias lejanas no se deben a que se estén alejando de nosotros, sino que es lo que llaman luz cansada, sino que luz que va perdiendo energía a medida que se acerca a nosotros. Entonces, ese tipo de posiciones. Eso me duró hasta que un día me empecé a estudiar un libro de cosmología hecho por uno de los mayores físicos de la segunda parte del siglo XX, Stephen Weinberg. Y Weinberg, en la sección 1.6, si no me engaño, de su libro de cosmología, empieza a analizar la hipótesis de luz cansada. Y él dice, bueno, si la luz fuese cansada, ¿cuál es el espectro? ¿Cómo sería la forma de las intensidades de luz que nosotros vemos en la Tierra? Bueno, y empieza a hacer los cálculos y dice, tendría que ser esta. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y lo compara con lo que vemos, y lo que vemos completamente distinto.
Wow. Entonces, eso está a la mitad del primer capítulo de su libro de cosmología. Entonces, en la parte de... ¿Eso te convenció finalmente? Ese fue como el... Entonces, claro, en el aspecto cosmológico, en el aspecto físico, eso me convenció. Ahora, en la parte biológica, aparte de las conversaciones que tuve con amigos que son especialistas en el área de evolución y todo lo demás, fíjate, lo que me impactó mucho fue ver en la exposición que tenía la Universidad Austral de esqueletos de animales marinos. Y pude ver con detención los esqueletos de lobos marinos. Ya. Y los lobos marinos tienen cadera. O sea, tienen toda la estructura de un animal cuadrúpedo. Wow. Okay. Entonces, o sea tú ves el esqueleto y tú dices, este bicho caminó en 4 patas en algún momento, digamos. Mm. Increíble, Y súper fuerte, súper fuerte. increíble. Yo pensé que era Emir el que estaba durmiendo al borde de calle y con su Mis aletas no lo permitían. Y claro, entonces después viene la segunda etapa del conflicto. Y la segunda etapa es, ok, ahora estoy convencido de que la ciencia tiene razón. ¿Cómo convivo en una comunidad que es completamente creacionista? Esa es la pregunta, claro. Y principalmente, ¿qué hago con la propia religión? Porque la dicotomía que se hace, que yo creo que es falsa, es o la Biblia o la ciencia. Entonces, ¿qué haces tú? Entonces, esa fue una serie de preguntas que tuve que empezar a abordar y que finalmente me respondí. Si quiere podemos hablar de eso más adelante. Sí. Pero, pero ahí pasan cosas interesantes, cosas divertidas, porque, por ejemplo, en algún momento me nombran vicepresidente, querían que fuese el presidente, pero el vicepresidente de la Sociedad Creacionista de Chile, que era una institución que había creado la Iglesia Adventista para promover el creacionismo, y me pusieron mi nombre porque querían el DR antes de mi nombre, ¿no? Y ahí estaba yo, con tremendos conflictos de conciencia, y de vicepresidente de asociación, hasta que encontré algún motivo para salir de ahí. Pero... Bueno, pero ¿y cómo finalmente conviviste con eso? Porque mucha gente que está en la iglesia hoy día seguramente tiene ese mismo conflicto, sobre todo jóvenes, creo yo, ¿no? Que está en la iglesia y dice, pues esta cuestión no me calza, ¿no? Pero claro, gran parte de las iglesias y los movimientos fundamentalistas, ¿no? Son muy creacionistas y además son radicales, o sea, si no crees en la creación, prácticamente no crees en nada de lo que viene después, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lograste moverte? ¿Cómo lograste convivir ahí? ¿Cómo fue el conflicto ahí? Porque me imagino sentado Alfonso en la banca y el predicador hablando de los 7 días literales de la creación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? O sea, claro. O sea, es que tú lo puedes ver de distintos puntos de vista. Tal vez el más constructivo es que te desarrolla la paciencia grandemente. O sea, a ver, uno tiene que tener conciencia que uno no le puede pedir a toda la gente que tenga una cultura amplia en todos los temas, digamos. Tú puedes tomar la persona más culta del planeta y va a haber temas que domina bien y va a haber otros temas en que no, que tienen conocimientos superficiales, que puede conversar a lo mejor de algo, pero no mucho más, ¿no? Y eso no es pecado, no hay ningún problema con eso. Perfecto.
Y claro, en la iglesia uno encuentra personas que saben mucho de teología, tienen muchas cualidades, que son capaces de realizar labores pastorales extraordinarias, eh, que pueden llevar consuelo a personas en momentos de conflicto, de tristeza, o en momentos difíciles, pero que no necesariamente entienden de ciencia. Entonces, claro, cuando las circunstancias los llevan a hablar de ciencia, dicen disparates, o sea, derechamente disparates. Yo he escuchado, pero las cosas más fantásticas en los púlpitos, o sea, ¿no? Y en las publicaciones de las iglesias también. Eh, pero bueno, ahí digo paciencia, paciencia. A veces espero que termine el culto y me acerco y digo, saben, las cosas no son tan así. ¿Ah? Trato de educar con cariño y todo lo demás, pero, la otra alternativa, ¿cuál es? La otra alternativa es ponerse a pelear. Y con lo que no se saca nada, porque no vas a convencer a la otra persona y no vas a sacar nada. Okay. Oye, Alfonso, a ver, pero de alguna forma tú tienes que hacer esa separación entre lo que es tu vida espiritual, religiosa, ¿ya? O perteneciente a una organización como la Iglesia Adventista, pero también tienes que ser académico, también Sí. tienes que ser físico, también tienes que ser un hombre de ciencia. ¿Cómo compatibilizas en lo privado, en lo personal, en lo interno, esta situación? Ya, ok. Primero, sabiendo para qué sirve cada cosa. Okay. O sea, la religión tiene su utilidad, y voy a hablar en lenguaje medio descarado, digamos. ¿Eh? La religión tiene su utilidad y la ciencia tiene su utilidad. Lo más obvio es para qué sirve la religión. La religión sirve para dar un sentido a la vida, para encontrarse uno mismo, eh, y para dar respuestas que la ciencia jamás va a poder responder, digamos. Okay. Ahora, ¿la ciencia para qué sirve? La ciencia sirve para conocer el mundo, y con el mundo me refiero al cosmos, no al mundo en general, al universo, para conocer cómo funciona la naturaleza, para poder usar también ese conocimiento en favor nuestro, y la ciencia va a responder los cómo, va a responder algunos por qué también, pero no todos los por qué. Y el gran porqué que no va a poder responder nunca la ciencia es por qué estamos aquí. Va a poder responder incluso cómo fue que llegamos acá, pero no va a poder responder por qué estamos acá. Esa respuesta no existe en ciencia. Ok. Y Alfonso, una pregunta adicional. Tú eres una persona que además de ser un científico, eres una persona que además eres, no sé si está bien, lo voy a aplicar bien, pero autodidacta, porque además te has sumergido en lenguas bíblicas. O sea, te has dedicado a estudiar griego, has estudiado hebreo, has estudiado arameo. Entonces, ¿cómo ha sido tu acercamiento desde un hombre de ciencia a las lenguas bíblicas para dar respuesta a aquello que la ciencia no te ha dado respuesta? Ya, bueno, semi autodidacta. En griego sí soy autodidacta. En hebreo no. En hebreo tuve un gran profesor que me sentó las bases fundamentales para después ir construyendo, ir aprendiendo, ¿no es cierto, Emir? ¿Quién fue ese profesor, Alfonso? Ah, Emir Ochoa. Oye, y aparte de Mir, el que te enseñó realmente, ¿quién fue? Gracias, No, hermano. no, no, realmente Emir sentó las bases del hebreo, y con eso transformó mi vida. Bueno, pero contestando tu pregunta, bueno, claro, la ventaja y desventaja de ser un científico es que uno tiene la deformación de tratar de entender las cosas, realmente entender, ¿no? O
O sea, no quiero que me des una explicación, no quiero que me des un porque sí. Yo quiero saber, quiero entender. Okay. Entonces en la iglesia adventista, una de las cosas que yo agradezco mucho, que fue lo que aprendí, es que la regla principal del juego era estudiar la Biblia. Entonces yo dije, bueno, si vamos a estudiar la Biblia, estudiemos la Biblia, aprendamos griego y hebreo. Lo mismo dijo Bart Ehrman. Y mira dónde está, mira cómo llegó. Claro, y de hecho eso provocó una peregrinación bastante radical. Hoy día estoy mucho más cerca del judaísmo que del adventismo, digamos. Ya. Ha sido un cambio. ¿Ah? ¿Por qué, Alfonso? ¿Qué hace que el judaísmo tenga más sentido hoy día para ti que el adventismo? Bueno, hay muchas razones, pero la que quiero resaltar hoy día aquí es que el judaísmo tiene una característica que es central y muy atractiva para mí, que es la apertura a la discusión. Y yo diría que más que una apertura a la discusión es la discusión como base de la civilización judía. Sí. O sea, en el cristianismo eso no es tan así. De hecho, si uno si uno mira el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento todas las descripciones de debates son vistas como ataques. Uy, qué verdad más verdadera. Sí, tienes razón. Entonces eso mismo hace que los ambientes en los sectores cristianos, los círculos cristianos, sea de conservar una tradición doctrinal, pero no de discutirla. Y eso es terrible. Esa es la antítesis de la ciencia. Mientras que la discusión, el discutir ideas, es el ambiente natural de la ciencia. Entonces, por eso en el judaísmo encuentro mucho más... me siento más libre. Personalmente a mí yo creo que me ha pasado lo mismo. En el judaísmo he encontrado, en la manera judaica he encontrado esta posibilidad de la discusión y de la discusión libre, abierta, ¿no? No sé si hay un cristianismo así. Yo les quería solamente decir a ambos bienvenidos a casa. Este viernes por la noche iniciamos Rosh Hashanah. Están totalmente invitados a participar de Rosh Hashanah. Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Yo no sé. Bueno, Rodrigo, que sabe tanto de cristianismo más que nosotros a veces. Yo no sé si hay algún cristianismo que sea... Bueno, quizás el luteranismo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, poniéndome súper la camiseta. Perdón. Me acordé de la canción de Los Prisioneros, esta Nunca quedas mal con nadie. No, nunca quedas mal con nadie. Puede ser, pero las iglesias históricas, en sus alas más abiertas, porque igual hay luteranos, yo estuve hablando en la mañana con un pastor, el luterano de Estados Unidos, y él me decía que hay un sínodo de Missouri, que son luteranos ultra fundamentalistas, ellos enseñan creación literal. Yo decía, ¿luteranos? Sí, vos me decías, luteranos enseñando creación literal allá en Estados Unidos. Entonces, en todas partes se cuecen habas, pero las alas más liberales del metodismo, del anglicanismo y del luteranismo son mucho más dialogantes también. Sí, eso es cierto. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención de todo ese aspecto del creacionismo es que pretende ser muy literalista en su lectura, pero cuando uno lee los textos de Génesis con cuidado, uno se da cuenta que no son tan creacionistas como uno supone. Por ejemplo, en Génesis, las cosas que Dios crea directamente son solamente 3. Todas las otras creaciones son
capacitaciones a los elementos para que creen, para que ellos puedan crear. Entonces, por ejemplo, la vida en la tierra surge porque Dios le ordena a la tierra que produzca vida. Entonces, uno casi, o sea, no es lo que dice literalmente, pero uno casi ve una formación del mundo a través de leyes naturales. Exacto. Mira. Como el agua, porque del agua surja la vida también. Claro, Fíjate que yo ahora terminé de hace poco estudiar Génesis 1 y 2 y me da la sensación de que Génesis 2 fue tratar de salvar Génesis 1, porque Génesis 1 era demasiado lo que dices tú. Como que parece que las leyes naturales hacen que las cosas sigan, mientras que en Génesis 2 Dios planta, Dios hace esto, Dios crea, Dios mete las manos al barro. Como que parece que alguien dijo, oye, el Génesis 1 es demasiado darwiniano para arreglémoslo. y eso además de que los textos de Génesis evidentemente hay que leerlos teológicamente, no hay que leerlos científicamente. O sea, casi en su comentario a Génesis 1.1 empieza diciendo, mira, esto no se puede leer literalmente, no se puede leer. O sea, imagínate que ya en el siglo I nos encontramos con un Filón de Alejandría que efectivamente él miraba todo de forma metafórica. Claro. Sí. Ya en el siglo I, Filón no estaba por la literalidad del texto, ¿ya? O sea, él iba por lo metafórico del texto. Entonces, muy interesante. Ahora, te quería preguntar algo, Alfonso. Hace un tiempo, en realidad el libro es relativamente nuevo, ¿ya? Salió hace poco, pero llegó a mis manos el libro, que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Que es del doctor Joseph Ramos, ¿ya? Quien es un doctor en economía de la Universidad de Chile, pero que además escribe este libro que se llama Creer o no creer. Creer o no creer. Y en este libro él habla de una manera bastante honesta y bastante académica también respecto al agnosticismo y también al creer en lo divino, ¿ya? Y él llega a la conclusión en el texto, dentro de todo lo que él habla, de que en definitiva hay grandes preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿ya? Y que no es el agnosticismo realmente la única racionalidad que es honesta, sino que también el creer en lo divino es honesto. Entonces, el libro es maravilloso, se lo recomiendo porque creo que les puede ayudar muchísimo a ampliar un poquito más esta perspectiva de la que nosotros estamos hablando. Mira, ¿Ya? a propósito de eso, es interesantísimo el camino que recorre la ciencia en Occidente, porque Okay. la ciencia en Occidente nace con personas que realmente eran creyentes. Newton era creyente, Galileo también, Kepler, para qué decir, digamos. Y luego la ciencia se libera de la religión de tantos palos que recibió, digamos. Entonces hay una reacción muy fuerte contra lo religioso, pero finalmente la física crea una propia metafísica realmente. Okay. Crea una propia metafísica y se da el caso de que ¿cuál es el sueño de la física? El sueño de la física es la completa unificación de las leyes de la naturaleza. O sea, que todas las leyes de la naturaleza sean resultado de un solo principio fundamental. Eso es lo que llamamos unificación. Curiosamente, la idea básica de unificación en la naturaleza es el monoteísmo. Y diría más, es el monoteísmo bíblico, es el monoteísmo de la Torá. Es la idea de que que por detrás de toda esta diversidad que nosotros vemos, existe un uno. Existe un uno. Y bueno, después uno podría empezar a elaborar acerca de eso, ¿no es cierto? Acerca de que, no sé, Elohim tiene el mismo valor numérico
ateva a la naturaleza, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, pero ahí está la idea, detrás de toda la diversidad hay un solo principio, ese es el santo grial de la física, solo que la física quiere llegar a ese punto observando la propia naturaleza, y el religioso parte de ese punto, parte de esa unificación, de esa unidad, y desde ese punto de vista del uno, mira el mundo. Es como partir haciendo el túnel desde los extremos para juntarse en la mitad, creo yo. Alfonso, perdón, no quiero entender bien lo que estás diciendo antes de sacar la leña húmeda. Tú dices que si la física llega a encontrar esta única fórmula, ¿cierto? Que unifique ¿cuántas son las 4 grandes fuerzas de la naturaleza? Sí. Si llega a encontrar esta fórmula, ¿esa fórmula sería Dios? Cuidado con lo que vas a responder, te digo al tiro. Hay un Lincoln negro afuera de tu casa. Yo no sé si sería Dios, pero sería lo más cercano a Dios que podríamos ver desde la perspectiva de lo que existe. O sea, si me dejas hacer poesía, quizá la manera más exacta de expresarlo sería lo que Einstein alguna vez dijo acerca de la luz. Él dijo que la luz era la sombra de Dios. Yo creo que esa teoría unificada, ese principio unificador, sería en el fondo la sombra de Dios. Qué cerca de Spinoza estamos, ¿ah? Me gusta el vértigo. O sea, no les bastó con el bosón de Higgs. Ahora quieren ir tras la fórmula unificadora. Claro. O sea, imagínate, de hecho, la propuesta de teoría de cuerdas es que las interacciones fundamentales, la materia, el mismo espacio-tiempo, todo tiene un origen común. No nos vamos a meter en el tema de las 10 dimensiones de la teoría de cuerdas que se parecen a los 10 sefirot. Ahora. El Sefer Yetzirah con la Yod en el medio y toda esta puerta de la sabiduría, ¿no? Ahora, con toda esta perspectiva, tú te imaginarás que discutir si el mundo tiene 6.000 años, 10.000 años o 10.000 millones de años no es lo más apasionante del mundo. No, claro. Alfonso, de alguna forma te escuché en alguna oportunidad, en alguna participación de clase en la cual tuviste alguna exposición, que también hablabas del misticismo, ¿ya? Del misticismo, ¿ya? ¿Cómo crees tú que el misticismo, ¿ya?, de alguna forma también entrega respuestas al hombre, ¿ya?, en la búsqueda, como decía Víctor Franklin, en la búsqueda de sentido, ¿ya? ¿Y qué relación ves tú, si es que hay alguna, no lo sé, con la ciencia? ¿La ciencia es mística también? No sé. Uy, qué buena pregunta, Rodrigo. Bueno, a ver. No sé si la ciencia es mística, pero la ciencia contemporánea está dando pie a preguntas que rayan en lo místico, o que fomentan algunas especulaciones místicas, y claro, ahí también hay mucho de abuso, ¿no? Hay mucho de abuso, y es difícil mantener los equilibrios. Ahora, yo creo que un vicio de Occidente es pensar que la razón es la única forma de conocer. Ok. Yo, a estas alturas del partido, y habiendo sido mucho más
cientificista en el pasado. Hoy en día yo creo que la razón es una forma súper poderosa de conocer, pero no es la única. ¿No? Eh, el, eh, la ciencia suele ser o bien inductiva o hipotético-deductiva, juega con los dos métodos, pero, pero el ser humano también necesita, creo yo, pensar en términos de analogías. Y hay aspectos de la vida del ser humano que necesitan ser tratadas en términos de analogías, por pensamiento análogo. Eh, sobre todo porque los seres humanos, por doloroso que sea reconocerlo, no somos exclusivamente seres racionales. La corteza cerebral es así de delgadita, digamos, es súper chiquitita. Nosotros estamos dominados por sentimientos, estamos expuestos a una serie de factores, a una serie de impresiones. No, o sea, claro, nosotros reconocemos 5 sentidos, pero hay una serie de estímulos que nos impactan, ¿no? Y que no siempre son conscientes, pero que también tenemos que procesar y tenemos que entender. Y la forma de entenderlos no es necesariamente a través del el frío pensamiento racional. El frío pensamiento racional nos ayuda a entender una parte del mundo, pero no me parece que nos ayude a entender el mundo entero. Yo creo que la psicología está lleno de eso, de ejemplos de eso. Entonces, yo creo que uno de los errores de Occidente y sobre todo de las personas religiosas en Occidente es haber tratado de convertir la espiritualidad en una ciencia. Y eso es debido al prestigio de la ciencia, ¿no? Ajá. ¿Ah? Pero no, o sea, la ciencia es una forma de conocer, tiene un método que nos ayuda a conocer, pero el método científico no sirve para todo. Ya tratamos de organizar sociedades en términos de métodos científicos y no funcionó, fracasó. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos mucho más complejos que eso. Tenemos una parte racional muy fuerte. ¿De qué otra forma podemos conocer entonces? ¿A qué otra forma apuntarías? Bueno, tú en este programa se han discutido formas alternativas, ¿no es cierto? O sea, a ver, cuando nosotros escuchamos música, aprendemos algo de nosotros mismos, nos conectamos con nuestras emociones, a lo mejor no aprendemos del mundo exterior, pero sí aprendemos de nuestro mundo interior. Perfecto. ¿Y cómo racionalizas tú eso? Eso es difícil colocarlo en términos de ecuaciones, digamos. Exacto. Tengo no sé si la pregunta, pero... No, está bien. Tengo una pregunta. ¿Alfonso Cerve cree en Dios porque es lógico o porque tiene fe? Alfonso Cervec cree en Dios porque no puede evitar hacerlo. O sea, mira, mi vida sería muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil si yo fuese ateo. ¿Eh? O sea, pero también me perdería cosas extraordinarias. No me hubiesen invitado a este programa, por ejemplo. Gracias. Claro. Entonces, yo creo que, pero existe una necesidad de trascendencia en mí que no puedo obviar. Y entonces necesito buscar a Dios. Es algo que va más allá de mi racionalidad. Necesito buscarlo. Y si alguien te pide argumentos y te dice, bien, entiendo lo de la trascendencia y la necesidad de trascendencia, pero ¿tienes algún argumento para decir que
existe la posibilidad de la existencia de Dios? Bueno, sí, claro, hay argumentos, son conocidos. No sé si los argumentos son completamente satisfactorios, pero el que más me impresionó, o sea, el que a mí me ha llevado a búsquedas fue eh, algo que empecé a pensar en mi adolescencia, ¿no? Que es esta pregunta clásica, que creo que el primero que la trata racionalmente es Leibniz, de por qué existe algo. O sea, lo natural es que no exista nada, digamos. Eso la nada es lo más... si uno tiene que adivinar, la intuición le dice a uno que la nada es un estado mucho más sencillo que el de la existencia, es mucho más simple. La existencia es muy complicada. ¿Por qué debería existir el universo? O sea, lógicamente yo tengo que existir porque el mundo gira en torno de mí, digamos, y uno siempre tiene la sensación de que antes de uno no hubo nada y que después de uno no va a haber nada, porque... Pero eso sabemos que es un engaño, ¿no? Un engaño. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la existencia, pero la existencia es sorprendente. ¿Por qué existe cualquier cosa? ¿Por qué existe el universo? Entonces, cuando tú empiezas a entrar en esa línea de raciocinio, es muy fácil llegar a la conclusión de que la única manera de explicar la existencia es que exista el ser en sí mismo, el ser absoluto. Y ese ser absoluto es lo que llamamos Dios. Fíjate que en ciencia sucede algo parecido. En ciencia es posible incluso explicar la aparición del universo a partir de la nada. A partir de la nada como una fluctuación cuántica de la nada. Pero para eso necesitas que existan leyes de la física. Es decir, tú necesitas que las leyes de la física tengan existencia en sí mismas y sean eternas. Wow. O sea, Entonces, ¿podríamos hablar de la creación ex nihilo también entonces, desde la física? desde la física sí. Sí, pero suponiendo que las leyes de la física son preexistentes. Okay. Emir, voy a tener que conectar se me olvidó conectar mi computadora ¿No? a la corriente. Tú editas esto, ¿no es cierto? Te voy a dar trabajo. Te saco un minuto si quieres de pantalla. Sácame un minuto. Ok. Está interesante esto, ¿eh? Oh, está intenso. Intenso, está duro. Ay, bueno, en este momento necesitamos para la próxima semana a William Lane Craig para que Sí. ¿eh? William Lane Craig. William Lane Craig. Le voy a escribir este fin de semana. Oye, qué interesante, ¿ah? En tu caso, Rodrigo, ¿tú crees porque hay razones para creer o crees por fe? Emuná. Sí, no, yo la verdad es que creo por una certeza personal. Y si me dices, ¿y tienes prueba de ello? La verdad es que no ando buscando pruebas ni nada de eso. No hago el juego de la apología, ¿ya? No entro en ese juego. Creo que hay un tema ahí de vivencia. Aquí hay cosas que hay que experimentar. O sea, creo que el camino de Descartes, del pienso luego existo, es bastante bonito, pero te disminuye en alguna forma porque, como nos decía Alfonso, la razón es una parte, pero hay mucho más. Estábamos comentando, Alfonso, lo intenso de este espacio. Porque hoy día, imagínate, ¿qué salva? Le pregunto a los sabatistas del programa. ¿Qué salva? ¿Es posible salvar la religión hoy día donde Chile cada vez, bueno, hablo de Chile, hay otros países que son mucho más laicos que nosotros? ¿Es posible salvar la religión o derechamente hay que pasar a otro estado? O sea, si me preguntas, pero claro, o sea, yo creo que la religión tiene un papel fundamental que jugar. O sea, por ejemplo, Chile
o en una sociedad tremendamente dividida y fraccionada como Chile, la religión con sus valores, con los valores que promueve, tiene la capacidad enorme de crear comunidades, o sea, cosas básicas como reenseñarnos a convivir en una sociedad tan individualista como la nuestra. La religión puede ser la motivación para comenzar a tratarnos bien, a reconocernos. O sea, a ver, una de las cosas interesantísimas que tiene la tradición judeocristiana es reconocer en el ser humano una dignidad de origen divina. ¿Mm? Sí. Y si tú empiezas a trabajar desde ese punto de vista, puedes fomentar el reencuentro entre personas, el reconocer al otro como alguien distinto a ti, pero alguien con dignidad equivalente a la tuya, y crear una base de reencuentro. Interesante. Yo creo que, Emir, dada la pregunta que hiciste, me acordaba que hace el 5 de septiembre, estamos a 12, ¿no? 7 días, esto es una primicia, ¿eh? Se lanzó el libro de Byung-Chul Han sobre un ensayo de él que se llama La crisis de la narración, ¿ya? La crisis de la narración. Y en el ensayo, Byung-Chul Han precisamente hace una crítica desde la filosofía a este mundo hiperconectado, donde de alguna forma nos despertamos conectados, nos acostamos conectados, y estamos perdiendo la capacidad de dejar de lado en realidad la vida comunitaria, la vida familiar y la vida que te va generando una narración en tu vida. Y esa narración en tu vida, esa historia de tu vida, de alguna forma está quedando separada porque estás generando mundos individualistas, ¿ya? Y estos mundos comunitarios que va generando específicamente las distintas comunidades religiosas, se está perdiendo. Entonces, creo que es súper necesario, dada esa crisis de la narración de la cual habla Byung-Chul Han, generar esta reescritura de la narración, y creo que la Torá, por ejemplo, nos trae a nosotros, fíjate, es la narración del relato que dio fundamento a un pueblo por más de 3.500 años, y que sigue siendo la narración que vamos repitiendo año tras año y que le da sentido de vida, pertenencia, de comunidad a un pueblo. Entonces, es profundamente importante el tema de recuperar la narración, como lo dice Chul Han, recuperar la narración, la historia, ¿ya? Recuperar incluso las narraciones mitológicas y legendarias de los pueblos, porque de alguna forma eso te da ese religare, ¿ya? No pensar religión solamente como lo que conocemos tradicionalmente como religión, sino ese religare, eso que te une, entre otros, y entre los seres, para que de alguna forma podamos generar estas nuevas narraciones. O sea, yo me preguntaba, ¿cuál es la narración que tienen nuestros hijos posteriores en unos años más? ¿Cuál es la narración que van a tener nuestros nietos unos años más? Y creo que la vida de las comunidades nos da ese sentido de pertenencia, ¿ya? Pertenencia a la narración, pertenencia a la historia, pertenencia a las tradiciones, ¿ya? Como lo decía también ¿cómo se llama? El violinista del tejado. ¿Qué es lo que nos ha unido y nos ha mantenido como pueblo? Las tradiciones. Pero la tradición tiene una narración. Y esa narrativa es la que tenemos que recuperar. Mira tú el equilibrio. Mira, en la Torá esto es fantástico porque hay un equilibrio entre lo colectivo y lo individual que es muy, muy delicado, pero muy, muy justo. Mira tú el Shema Israel. En el Shema Israel tú empiezas diciendo, tú empiezas hablando de el eterno nuestro Dios, sí, como pueblo, y después dice, amarás, tú amarás. Está este contraste y este equilibrio entre lo colectivo y lo individual. Existe existe lo colectivo, hay una estructura que es mucho mayor que tú y de la que tú formas parte, pero no te ahogas en esa estructura mayor, sigues existiendo
como individuo. Y ese es un contrapeso que es muy necesario en la sociedad contemporánea. Bueno, me parece que lo que ustedes dicen es iluminador en muchos sentidos, porque en el protestantismo, por ejemplo, el gran rollo de la comunidad es que la comunidad no se reúne en torno a la tradición, sino que se reúne en torno a la verdad. Y yo creo que ahí está, y ahí ha estado el gran problema de por qué la iglesia de alguna manera se ha ido disgregando, ¿no? Ha estado separándose, porque claro, de pronto surge otra verdad o alguien dice, oye, en realidad nos vendieron el cuento de la creación en 7 días y ahora nos dimos cuenta que no era así, y gira en torno a lo que pareciera verdadero y no en torno a la tradición o como dice Rodrigo, a la narración. Yo creo que eso es súper, súper importante, porque si le damos énfasis nosotros como iglesia a la narrativa de la iglesia, a las tradiciones de la iglesia, entonces sí, eso es posible, pero como le damos tanto énfasis a esta cuestión de quién tiene la razón y quién está equivocado, entonces nos transformamos en nómades de un lugar a otro y la gente finalmente se termina yendo o no yendo a ningún otro lugar porque hemos tenido un poco este problema. Para mí, personalmente, se nos fue Alfonso, es un problema esto de la verdad y no de la narración. Y se ve interesante el libro de Byul-Chul Han, Rodrigo. Sí, no, te lo recomiendo. Yo lo compré hace 2 días en Kindle, ¿ya? En Kindle, y lo leí de un viaje, o sea, fue muy, muy entretenido. Sí, y mira, fíjate que lo importante esto dentro del judaísmo, ¿ya? Que uno de los preceptos de Pesaj es y contarás a tus hijos. Contarás a tus hijos. Oye, a propósito, ¿y Alfonso? Alfonso, creo que fue el rapto y nos quedamos. No eran ni uno ni el otro. No sé, voy a ver si me escribió por interno. No me ha dicho. Ahí está. Lo tenemos de vuelta. Lo recuperamos. ¿Eh? No preguntes qué pasó. Sí, muy interesante. Lo que estamos conversando es que justamente uno de los preceptos, Alfonso, de Pesaj, de la festividad de Pesaj, es y contarás a tus hijos. O sea, mantener viva la memoria, ¿ya? Y el relato es maravilloso cuando tú le cuentas a tus hijos, dice, mi padre era un arameo errante, ¿ya? Y comienza todo el relato fantástico de Pesaj que da sentido precisamente al inicio del año religioso, ¿ya? En Nisan, el 14 de Nisan, y tenemos ahí un relato que va dando sustento a un pueblo durante hasta el día de hoy. O sea, sí, bueno. Estamos llegando lamentablemente al final de nuestro recorrido de hoy. Miren qué veloz pasó 1 hora, rápidamente. Al igual que con Galadriel, vamos a tener que tener a Alfonso en otra oportunidad. Galadriel. Sí, es verdad. Al igual que con Galadriel era una invitada que tuvimos acá y que Rodrigo le puso Galadriel. Alfonso, pucha, qué alegría que hayas tenido y haberte hecho el tiempo. Gracias por estar en el trío de las barbas, en el día de hoy. Al final del programa siempre recomendamos algún libro. Como invitado, ¿tienes algo para recomendarnos, Alfonso? Tengo 3 libros para comentar brevemente. Perfecto. Mira, el primero es está en portugués, pero existe en otros idiomas. Es Dios y la ciencia, de Jon Guitton, y de los hermanos Bogdanov. Jon Guitton es filósofo. Los hermanos Bogdanov son físicos, tienen formación en física, pero después estudiaron filosofía. Y en este libro dialogan los 3 acerca de Dios y de la ciencia. Después de leer el libro, quedé con la sensación de que saben de ciencia, saben de filosofía, pero no saben mucho de religión y de Dios, digamos. Pero es un libro, en algún momento no lo quemé porque me lo regalaron,
Pero, pero ahora, más viejo, yo creo que le daría una segunda lectura más reposada, más tratando de entender lo que los autores exponen realmente y no tratando de evaluarlos con mis propias opiniones. Perfecto. El otro libro es este de aquí, La ciencia de Dios, de Gerald Federer. Federer es doctor en física por el MIT y es profesor de Talmud en Israel. Entonces es un tipo que sabe de ciencia y de religión, y escribió un maravilloso libro, tiene una serie de otros libros también, pero este yo creo que es fundamental, en el que trata de hacer una concordancia entre la Torá, entre Génesis básicamente, y la ciencia contemporánea. Entonces, por ejemplo, para resolver el problema de los días de la creación, invoca la relatividad, lo hace muy bien, muy responsablemente, creo yo. Entonces, es un libro digno de leer para las personas que estén interesadas en esto del conflicto aparente entre ciencia y religión. Perfecto. Y el tercer libro, que yo este sí lo recomiendo con cariño, es El gran diseño y Dios de Matías Libedinsky, el Rav, Matías Libedinsky. Lo recomiendo porque este es un libro que es respuesta a uno de los libros de Stephen Hawking. Porque Stephen Hawking, sin saber nada acerca de Dios, hablaba porque Dios vende en Estados Unidos. Y Matías, le digo Matías porque él estudió licenciatura en física también en el mismo lugar donde yo estudié. Él entró a estudiar cuando yo estaba saliendo. Ajá. Entonces, y él trata, él discute los presupuestos de Stephen Hawking cuando escribe acerca de Dios, los trata muy responsablemente desde el punto de vista de la religión y también desde el punto de vista de la ciencia. No sé si uno llega a concordar, uno nunca concuerda completamente con los autores, pero es un libro digno de ser leído acerca de este espinoso asunto de ciencia y religión. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso, por tus recomendaciones. Rodrigo. Bueno, sí, volver a recomendar el libro de Dr. Joseph Ramos, Creer o no creer, libro que es sumamente necesario hoy en día, el misterio de Dios a la luz de la razón, ¿no? Y es una respuesta que él da desde su experiencia precisamente a la búsqueda de Dios. Un libro maravilloso. Y por otro lado, hay una serie que les quiero recomendar, que es una serie que la encontré muy, muy interesante, que también es de Ariel Álvarez Valdés, ¿ya? Del doctor Ariel Álvarez Valdés, y que es Los nuevos enigmas de la Biblia, ¿ya? Nuevos enigmas de la Biblia. Una serie cortito, ¿ya? Van 6 libros que han salido de esa serie, 6, ¿ya? Y que trata de una manera bastante responsable y profesional desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista también de la filosofía, ¿ya? Algunos temas bien espinudos de la Biblia, ¿ya? Así que se los recomiendo. Eso, ya, qué bueno. Bueno, yo no tengo libro para recomendar hoy día, pero sí les recomendaría el documental del James Webb, Viaje a lo desconocido, creo que se llama, en Netflix. Oye, una belleza, el trabajo enorme que hicieron un montón, no sé, 10.000 científicos en el mundo, 20 años de trabajo, no sé cuántos millones de dólares. Yo lo encontré apasionante, poético, muy bonito, y así que si lo pueden ver, véanlo. Viaje a lo desconocido, ¿así se llama? Creo que así se llama, Viaje a lo desconocido, no estoy muy seguro. Pero ahí, que se colocan James Webb, van a dar al tiro en el buscador con el... Me salió Star Trek. Bueno, también lo recomiendo, ¿ah? Lo recomiendo todas las temporadas de Star Trek. Bueno, Alfonso... Desconocido.
Lo desconocido, la Lo máquina desconocido, del ahí tiempo cósmica. está. La máquina del Gracias. tiempo cósmica de James Webb. Eso es, lo desconocido. Gracias, Rodrigo. Oye, y aprovechamos entonces de darle las gracias a Alfonso. Gracias por tu tiempo, amigo querido. Gracias por estar con nosotros, traernos estos siempre apasionantes temas. Desde tu punto de vista, tu perspectiva, que siempre engrosa, ¿no? Y nos ayuda a nosotros a comprender también desde otros lados nuestras propias creencias, ¿no? Siempre nos dejas algunas preguntas por ahí, algunos tópicos que uno queda así como, interesante. Y lo mejor es la posibilidad del diálogo que surge entre nosotros, ¿no? Mira, yo quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado. O sea, yo lo considero un tremendo honor. Yo disfruto muchísimo con todas las conversaciones de ustedes en Librósfera. Estoy atrasado en los programas, pero me estoy poniendo al día de a poquito. 18, una maratón. Exacto. Eso, oye, gracias, amigo. Oye, Gracias. muchas gracias. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Bien, bueno, y de esta manera finalizamos entonces Don Rodrigo, nuestro capítulo número 24, ¿no? 24 de Bien, hemos planteado el tema para la próxima semana, ¿te parece? ¿Ya? ¿cuál sería? Propongo, dado todo lo que hemos hablado de estas 2 semanas, que hablemos sobre el agnosticismo, ¿te parece? Hermano, ya me parece perfecto. Ya, vamos a por ello. Bien. Ya pues, un abrazo para ambos, para todos nuestros libropensantes que ven semanalmente y esperan con ansias Sí. Dijiste libre pensante, van a parecer que este es un programa masónico. Uy, no quise decir eso. Oye, hay gente que a mí me ha dicho, mira, que si no sigues con tus estudios bíblicos, no importa, si no sigues, pero Librósfera no me lo toques. Así me han dicho. Así que, bueno, está bien. Ya, que lo pasen muy bien, cuídense, muchas gracias. Gracias.